Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Para mí es un enorme placer poderlos acompañar el día de hoy en tan importante acto, pero sobre todo en tan importante oportunidad. Un saludo muy especial para el doctor Bruce McMaster, que además de ser presidente de la ANDI, es buen amigo y con quien he tenido la posibilidad de compartir muchos escenarios que me permiten hoy agradecerle no solamente lo que hace por el país, sino lo que hace por el empresariado. A la doctora Adriana Castro, presidenta de la Junta Directiva de BPO, ATO, KPO, agradecerle también todo el esfuerzo que hemos logrado hacer durante estos meses. Simplemente como dato curioso, nos reunimos constantemente cada 60 días con la Cámara, con su Junta Directiva, para tener la posibilidad no solamente de intercambiar opiniones, sino fundamentalmente para lograr algo tan valioso como es construir conjunta y colectivamente entre el empresariado y, por supuesto, el gobierno. Al doctor Santiago Rivas, director del programa para afrodescendientes e indígenas de USAID, felicitaciones por lo que hace. Hace apenas 3 días nos entregó Datexco una encuesta donde señala que ya más del 80% de los afrocolombianos en Colombia y el 55% de los indígenas en nuestro país tienen conectividad permanente, lo cual es un avance grande, quedando unos retos enormes. Por supuesto, al doctor Santiago Pinzón, director de la Cámara y nuevo vicepresidente de todos y cada uno de los temas asociados con la revolución digital. Gran reto, Santiago, pero cuente con nosotros como aliados para lograr sacarlos adelante. A Deepak Mishra, economista jefe del Banco Mundial, saludarlo muy especialmente. A Lorenzo Pavone, líder de la unidad de la OECD. A Lina Taborda, directora de FITI del Ministerio, y a Juanita Rodríguez, gerente de APSI de contenidos digitales. A todos los miembros de la Junta Directiva de la ANDI, a todos ustedes, señores y señoras empresarios, y por supuesto a los amigos de los medios de comunicación. Yo tenía preparadas unas palabras para la inauguración de este evento, pero les voy a pedir un poquitico de paciencia, porque me tomé el atrevimiento de hacer una pequeña presentación. Creo que la oportunidad no la podía dejar pasar por alto y creo que los temas que mencionó Bruce tienen una importancia mucho más grande de la que nosotros mismos alcanzamos a imaginarnos. Por esa razón, en este muy importante foro, Adriana, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer unas reflexiones de carácter nacional, pero también para entender cómo estamos enfrentando el tema internacionalmente. Pasar del Internet del consumo al Internet de la producción no solamente es un reto, es una obligación. De lo contrario, presidente, como usted lo dijo, nos deja el tren, y si nos deja el tren, la situación económica no solamente no será menos favorable, sino será mucho más difícil. Por esa razón es indispensable entender qué estamos viviendo en estos momentos. La situación mundial es muy importante, 7.395 millones de personas en el mundo, pero ya 3.419 son usuarios permanentes de Internet. Eso nos hace pensar que vamos a unas velocidades muy rápidas, entre otras porque a redes sociales ya se conectan más de 2.300 millones y hay más de 3.700 millones de móviles en estos momentos en el mundo. Usuarios móviles utilizando redes sociales cada día más, pero también la publicidad migrando hacia esos sectores. Eso lo podemos entender de una manera muy sencilla. Cada día hay más gente conectada a Internet, hay más inteligencia artificial y más Big Data utilizándose en el planeta. Hace apenas unos meses, utilizando el Big Data, un emprendedor en Nueva York cruzó los restaurantes contra la red de alcantarillado. Y uno se preguntará, ¿para qué? Para nada distinto que comprender y entender cuáles son los restaurantes que más aceites vierten a la red de alcantarillado. Y uno pensaría, ¿con qué objeto? Con el objeto de proteger el medio ambiente, sí, pero también con el objeto de darle a conocer
a los ciudadanos o a los usuarios de qué manera se come más sanamente. Todo esto está produciendo diariamente y constantemente unos desarrollos que no podemos bajo ninguna circunstancia evitar o olvidar. Obviamente la ubicuidad, la computación, las comunicaciones, el almacenamiento en la nube, la economía compartida, temas relacionados con Internet de las cosas y por supuesto con la digitalización, que van a ser unas herramientas vitales y fundamentales. Yo quisiera explicar este cuadro rápidamente. Ustedes ven en la línea baja, particularmente en la rosada, cuál ha sido el crecimiento reciente de la banda ancha. Ese crecimiento reciente comparado con el crecimiento de los servicios de alcantarillado, de energía y por supuesto de educación secundaria. La banda ancha crece a unas velocidades enormes, todavía incluso mucho más rápido que lo que en su momento, si lo podemos ver en la línea verde, crece la telefonía celular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay claramente unas determinaciones y unas decisiones que tienen que ir asociadas a esta nueva utilización de servicios, o de lo contrario, las empresas se van a quedar literalmente desconectadas. Y no es simplemente tener conexión, es entender qué valor agregado podemos estar generando y qué valor agregado podemos estar prestando en el momento. Si uno analiza cuál ha sido el desarrollo de los últimos años en el crecimiento de aplicaciones, podemos ver cómo exponencialmente se han generado unos muy valiosos avances. Pero lo interesante del tema no es el crecimiento de aplicaciones en sí, es ver de qué forma se están comenzando a digitalizar los negocios. Y por eso cuando uno analiza los crecimientos en el sector financiero, pues le parece apenas obvio y apenas normal. En el sector de la educación, apenas obvio y apenas normal, pero cuando empieza a presionar de manera muy efectiva temas asociados a la salud y a la agricultura, conecta precisamente con lo que dijo Bruce hace un par de minutos, en el sentido no solamente de generar mejores y mayores ahorros, sino fundamentalmente aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Ya más adelante vamos a ver qué avances hemos tenido en ciudades intermedias en Colombia, donde claramente los ciudadanos ya no solamente no se conforman con servicios en línea, sino califican los mismos servicios que están prestándoles los diferentes operadores en el proceso. Esto simplemente para recordar qué es lo que está aportando el mundo digital a las economías. Cada día es mayor ese aporte. Miren ustedes lo que sucede en el Reino Unido, prácticamente el 12% del PIB, en Corea del Sur el 8%, en Japón el 6%, en países desarrollados el 21%, en países en desarrollo el 7%, y calculamos en este momento, porque ha sido una exigencia de esta Cámara al gobierno nacional, y creo yo una exigencia acertada, pedirle al DANE que cada día mida de manera más efectiva, más eficiente, pero sobre todo más real, cuál es el aporte que se está brindando desde este sector, desde esta Cámara y por supuesto desde el esfuerzo de digitalización. 6.1%, que es una cifra nada despreciable, que por supuesto nos exige una gran cantidad de esfuerzos, pero nos obliga a entender y comprender que no es una oportunidad, sino es una necesidad. Además de esto, vale la pena mencionar cuáles son los impactos que se están generando en estos momentos. Miren esta cifra tan importante. En el año 1995, las 15 mayores empresas digitales representaban algo más de 16.000 millones de dólares en su valoración. En el año 2015, las 15 empresas más importantes digitales representan nada más y nada menos que 2.4 billones de dólares. No son las mismas 15 empresas, pero simplemente para traer un ejemplo a colación, Kodak se demoró 100 años en ser una empresa de millones de dólares. Instagram se demoró apenas 2 años en convertirse en la transacción más importante del mercado, básicamente porque entendió el proceso de digitalización y porque entendió el proceso desde el punto de vista de compartición de servicios. Este tema creo yo que nos hace claramente pensar en que la digitalización entonces
desde el punto de vista mundial, pero también nacional, impacta de manera no solamente oportuna, sino exigente. ¿Cuáles son entonces las oportunidades para las empresas en el nuevo entorno digital? Por supuesto, fortalecer las interacciones a través de conectividad, que es lo primero. El gobierno del presidente Santos tomó la determinación de pasar de 200 municipios a 1.100 municipios conectados con fibra óptica. Y muchos en los municipios más apartados del país me dicen: David, acá dicen que llegó la fibra óptica, pero todavía no tenemos internet en la iglesia, en la estación de policía, en la casa cultural. Y yo les digo, es cierto, el gobierno pensó en el futuro y construyó las autopistas de 4 carriles, de una vez previendo la gran digitalización que va a tener nuestro país. Ahora el reto es enorme y es conectar perfectamente las zonas más apartadas del país. Precisamente ayer permitió esta experiencia de la conexión de fibra óptica lanzar un gran piloto para utilizar los espacios en blanco de espectro que no está utilizando la televisión y que nos va a permitir conectar gran parte de las escuelas rurales que en estos momentos no están conectadas en el país. Eso es un esfuerzo grande que va a terminar impactando positivamente no solamente en la sociedad, sino por supuesto en el empresariado, porque va a haber una conectividad mayor, mejor y más efectiva. En segundo lugar, mejorar las decisiones, no tener presente las decisiones a propósito de las herramientas del Data Analytics, del Big Data y por supuesto de lo que nos provee la red, pues creo yo es una equivocación. Pero ojo con esto, seguir pensando en que el jefe de sistemas de nuestras compañías es el que llamamos cuando se nos cae la conexión, o el que llamamos cuando tenemos un problema con el Outlook, o el que llamamos cuando tenemos una dificultad con la red, es una gran equivocación. El CIO, que es la figura más importante, creemos nosotros, dentro del entorno digital, está en mora de estar presente en todos los comités ejecutivos, directivos de sus empresas, porque necesariamente esa persona que no es nada distinta a un Chief Information Officer, a una persona que está pensando claramente en el futuro de sus compañías o de muchas otras compañías que no pertenecen a este sector, es quien seguramente nos va a permitir tomar decisiones y determinaciones acertadas. Por supuesto, aumentar la eficiencia, la utilización de la nube. En el sector público hemos crecido en este sentido de manera muy efectiva, en el sector privado todavía mucho mayor. Sigue existiendo unas dificultades, sobre todo asociadas a seguridad. Hace apenas unos pocos días construimos, en virtud de la recomendación de la OECD, el COMPES de seguridad digital que nos pone a la vanguardia en el mundo en la toma de estas determinaciones, incluso siendo el segundo país en el mundo que toma decisiones como esta después de Francia. Y obviamente pues aprovechar temas como el de Internet de las cosas y nanotecnologías, que vamos a hablar un momento más adelante. Y algo que para nosotros pues tiene mucho que ver es los nuevos modelos, al entender y comprender que ahí hay unas oportunidades de mercado muy valiosas. Esta gráfica es bastante clara y bastante contundente, porque acá está el primer reto. En el nuevo entorno digital, las empresas que no se transforman pues van a quedar rezagadas, y no lo podemos explicar de manera distinta a como está señalado acá. Las nuevas tendencias emergentes, obviamente todo lo referente a los startups, los consumidores pioneros, las empresas avanzadas y la masa crítica de consumidores que siempre termina adaptándose a ese tipo de determinaciones. Este punto de quiebre es la que nosotros creemos es el gran reto no solamente del gobierno, sino, como lo decía Adriana y Bruce, de trabajar conjunta y colectivamente. Y yo creo que hay unos ejemplos muy valiosos de entender que ese antiguo divorcio entre el Estado y el empresariado hoy se convierte tal vez en uno de los matrimonios más exitosos para tomar este tipo de determinaciones. Yo tengo absolutamente claro que en el mercado nacional, sobre todo concentrándonos en las MIPYMES y en las pymes, uno tiene que tomar una determinación: o innova o paga la nómina, literal. Y precisamente por eso
estamos tomando determinaciones para poner al servicio nuestros emprendedores, que antiguamente queríamos llevarlos a desarrollar sus ideas, seguimos con esa intención, también al ponerlo al servicio de las compañías para que puedan tomar decisiones y determinaciones efectivas y eficientes. Y miren estos datos que están acá señalados. Son datos del Índice de Digitalización Industrial de 2012 en los sectores socioeconómicos en Europa. El sector de servicios financieros, automotriz, el electrónica, los medios y telecomunicaciones y las maquinarias y equipos cada día avanzan más en ese proceso. Han tomado determinaciones y decisiones que les permiten en estos momentos crecer mucho más avanzado. Y acá viene una de las principales dificultades y de los principales retos, que en este momento, hacia el año 2008, estaba prácticamente señalado en la diferencia que existe en la potencialidad de personas que en determinado momento tienen estudios profesionales con estudios de posgrado versus profesionales, técnicos y tecnólogos. Esta cifra, entre 2008 y la fecha, ha cambiado literalmente. Y ha cambiado literalmente porque cada día más, particularmente la industria de ustedes, está requiriendo una serie de competencias particulares y específicas que necesariamente son importantes de proveer. Tenemos un déficit, sí, en talento, pero tenemos adicionalmente unas obligatoriedades que nos exigen cada día más entregar mejores talentos, más preparados y sobre todo más entrenados para la toma de esas determinaciones. En pocos días lanzamos un muy importante proyecto piloto con el Ministerio de Educación, donde nos ayudó muy importantemente Fedesoft. ¿Para qué? Para entender que las competencias no solamente deben cambiar en la universidad, en los centros tecnológicos, por supuesto en los centros de entrenamiento, sino adicionalmente las empresas pueden estar buscando perfiles totalmente distintos a los que ofrecen los centros educativos. Ahí hay un reto enormemente grande que trabajamos conjuntamente, no solamente con la Cámara, sino adicionalmente, por supuesto, con otros gremios asociados al proceso. Yo simplemente traigo esta gráfica para nada distinto que para recordar que vamos por buen camino. Hace apenas 2 meses, la GSMA, la más importante agencia mundial que agrupa operadores, fabricantes, todo el sector privado, le otorgó a Colombia el máximo premio en manejo y planeación de espectro. Tienen que sentir la absoluta confianza que las decisiones que se están tomando son las decisiones correctas en este sentido. El espectro es el bien preciado más importante que requerimos para conectar a un país efectivamente y eficientemente. Y lo estamos haciendo de manera correcta precisamente para poder llegar a los lugares más avanzados. Ahí simplemente quisiera mencionar una de las cifras. Esta. En 2010 teníamos 2 millones de conexiones. Actualmente estamos bordeando las 12.5. En 2018 tenemos el reto de llegar a 27 millones de conexiones. Es un reto enorme que sin infraestructura no lo vamos a poder enfrentar. Pero además viene el segundo de los retos. No es simplemente tener conexión, es apropiarnos de la conexión, es entender y comprender de qué manera podemos hacerla efectiva para el desarrollo que estamos en estos momentos requiriendo y necesitando. Y simplemente una cifra acá que me parece muy interesante y bastante valiosa, la mencionaba Bruce, la necesidad que tiene el gobierno cada día de correr a la luz o a la velocidad de lo que está requiriendo el empresariado. Tenemos unos retos enormes en trámites, tenemos unos retos en temas asociados con disminuirle, por supuesto, los tiempos al empresariado. Trabajamos muy duro en ellos, pero todavía requerimos más esfuerzos de manera que podamos entender qué es lo que verdaderamente se está desarrollando y cómo se está acertando o no se está acertando en el proceso. Este estudio, que está bastante pequeña la letra, es un estudio recientemente entregado por el profesor Raúl Katz. Habla del índice de digitalización de consumo en 2014. Miren ustedes que Colombia está siendo considerado como uno de los países que está en renglón avanzado
en el índice de digitalización. Eso nos permite entender que vamos por buen camino en lo que hace referencia a la producción, al consumo. En lo que hace referencia a la producción, también vamos por buen camino. Nos acaba de clasificar un estudio de la Universidad de Tufts también en este esquema, en países que avanzan rápidamente. Sin embargo, eso no quiere decir que tenemos la tarea completamente hecha, todo lo contrario, tenemos una tarea enormemente grande porque seguimos teniendo una brecha enorme en lo que hace referencia entre el consumo y la producción en el momento. Este mismo índice, el de CATS, señala que los procesos en materia de digitalización en sectores productivos ubican a Colombia en buenos espacios o en buena competencia. Después de Chile estamos mejor que Argentina, que México, que Brasil, pero tenemos unos retos frente a otras latitudes importantes. Por ejemplo, en materia de salud vamos por buen camino, en materia del sector financiero y del sector consumo vamos por buen camino. Nos hace obviamente un esfuerzo muy grande en el que tenemos que trabajar en temas asociados, por supuesto, a relaciones de energía y relaciones de consumo. Y en este que les menciono adicionalmente es donde tenemos unos retos muy importantes en lo que hace referencia en adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro país. Estamos muy por debajo de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, estamos muy por encima, por supuesto, de otros, pero ahí tenemos una oportunidad enormemente grande y para eso necesitamos tomar determinaciones y decisiones de fondo. Es muy valioso entender dónde estamos y a dónde vamos. Estamos utilizando la tecnología para recibir información, estamos utilizando la tecnología para la búsqueda de información, estamos utilizando la tecnología para aprovechar la banca electrónica, pero por ejemplo en el sector de la manufactura no estamos utilizando la tecnología para la contratación interna o externa, no estamos utilizando la tecnología para la capacitación de personal. En el sector comercial no estamos utilizando suficientemente la tecnología pese a los esfuerzos que hacemos nosotros con las pymes y con las MIPYMES en la distribución de productos. O sea que ahí donde está absolutamente identificadas las posibilidades es donde tenemos que avanzar mucho más en el proceso. Lo hemos dicho, lo hemos señalado, para lograr avances en materia de innovación tenemos un particular reto, ¿cuál es? El del talento, fortalecer competencias en matemáticas, fortalecer competencias en temas universitarios asociados a carreras TI y muy seguramente logrando esos procesos vamos a avanzar importantemente. Pero miren esta cifra sí que es muy diciente, habla de la inversión de capital de riesgo per cápita, mientras que en América Latina los fondos de capital de riesgo invierten entre 1.7 y 2.5 dólares per cápita, en los Estados Unidos lo hacen en 415 dólares y en Israel lo hacen en 819 dólares per cápita. Si estamos creciendo como estamos creciendo, con unas inversiones tan bajas desde los fondos de capital de riesgo, imaginémonos cómo podríamos hacerlo de manera efectiva si tuviéramos un mayor aporte en esos procesos. Claro, hay riesgos, hay preocupaciones, hay retos y muy seguramente lo que se busca siempre es, por supuesto, garantizar ese tipo de inversiones, pero también lo que buscamos es manifestar que el país se encuentra preparado para recibir esos procesos, no solamente por lo que hace referencia a su capital humano, sino adicionalmente a la toma de la determinación del empresariado de iniciar procesos de capacitación y de digitalización. Creemos profundamente que la industria TIC es jalonadora del cambio estructural de la economía. Obviamente estamos absolutamente convencidos que nosotros somos un medio, y cuando hablo de nosotros, hablo del Ministerio de Tecnologías de la Información. Bruce, usted lo acaba de decir, a mí me interesa que quien se cuelgue las medallas sea el ministro de Salud, sea el ministro de Agricultura, sea el ministro de Comercio, porque son ellos los que tienen que entender, y lo han hecho, creo yo, de manera bastante bien, que este proceso de digitalización lo que va a ayudar es que sus sectores puedan avanzar de una manera efectiva.
Y nosotros somos un medio precisamente para lograr no solamente ese cambio cultural, sino adicionalmente para tomar decisiones y determinaciones que pueden terminar impactando positivamente. Este ecosistema, que en el primer gobierno del presidente Santos se concentró, por supuesto, en infraestructura, en usuarios, en servicios y en aplicaciones, hoy en día tiene que impactar el empleo, la educación, las ciudades en las regiones y el gobierno digital. Un gobierno digital al servicio ¿de quién? De ustedes. ¿Para qué? Para ser más efectivo y ser más eficiente. Y nosotros creemos que con estas 9 acciones que voy a mencionar, pues puede ser muy útil el esfuerzo, pero un esfuerzo que necesariamente tiene que ser colectivo. Talento TI, lo vamos a hablar más adelante, tal vez el reto más importante que tenemos en estos momentos, no solamente en Colombia, sino en el continente, donde necesitamos gran ayuda de ustedes, para nada distinto que para lograr enamorar nuevamente a las nuevas generaciones en entender que estas son las carreras o las actividades del futuro. Big Data, Internet de las cosas, ya les mencionaré el gran esfuerzo que estamos haciendo entre el sector privado y el sector público, los trámites en línea, la seguridad digital, obviamente los software y las aplicaciones, temas asociados a la adopción de TICs en MIPYMES y obviamente la digitalización de sectores específicos, particularmente en temas de agro, en temas de turismo, en temas de salud, donde hemos logrado penetrar y lograr que comprendan, o como se dice de alguna otra manera, que nos compren la historia para poderla desarrollar efectivamente. El primero de ellos, rápidamente, el reto. En el año 2014 teníamos calculado un déficit de técnicos, tecnólogos y profesionales en carreras TI de 93,000. La última medición que se hizo nos lleva a que vamos en 53,000. Pero si no trabajamos conjuntamente para volver a enamorar no solamente a personas en diferentes latitudes del país, sino adicionalmente incluso dentro de nuestras empresas, para que estudien o para que desarrollen competencias en estas materias, no vamos a reducir la brecha que estamos necesitando. ¿Qué tenemos para eso? Tenemos un gran paquete de becas, por ejemplo, pero miren ustedes, 8,000 disponibles. En el primer semestre apenas fueron beneficiarios 600 jóvenes colombianos. Y no es que se hayan inscrito 5,000 y que se hayan escogido 600, no, se escribieron apenas 650 y fueron seleccionados 600, de 8,000 disponibles. Acá faltan imaginarios, temas por supuesto asociados a que los jóvenes o las nuevas generaciones entiendan los grandes beneficios de remuneración que existen, los grandes beneficios de proyección que se presentan, pero tenemos una dificultad y el sector nos ha dicho muy importantemente, tenemos que trabajar en colegios, lo estamos haciendo, estamos trabajando en programas de Finishing School, entrenar en competencias a las personas que está requiriendo la industria. Muchos de ustedes en las sesiones que tenemos con Santiago y con Adriana nos han señalado el gran problema de rotación que se presenta o el gran problema que se presenta, por ejemplo, cuando sus clientes exigen unas experiencias desde el punto de vista profesional mucho más allá de lo que verdaderamente podría exigírsele a un funcionario en esta situación, y trabajamos obviamente entre los sectores. Nos han advertido cuáles son las empresas, hablamos con esas empresas, les mencionamos la necesidad de darle oportunidades a nuevos talentos. En algunos casos nos ha servido el ejercicio, en algunos hay resistencia, pero el hecho de que la ANDI esté soportando este tipo de sugerencias para nosotros como gobierno ha sido vital y fundamental. Y por eso yo no me cansaré de agradecer el gran esfuerzo y sobre todo el gran trabajo conjunto que hemos hecho con la Cámara, porque consideramos ha sido esencial en la toma de esas decisiones y esas determinaciones. El segundo tema, miren ustedes, el gran esfuerzo, la gran asociación entre el sector privado y el sector público. 2 centros de excelencia, uno en Internet de las cosas, el segundo en Big Data y en Analytics. Estos 2 centros de excelencia han generado que por cada peso que pone el Estado, el sector privado está poniendo 1.6 pesos. Y están los grandes de los grandes en materia de sector real y por supuesto de tecnología. Las mejores universidades del país, dedicadas exclusivamente
con sus doctores, pero también con sus estudiantes de doctorados y de maestrías a estudiar temas relacionados con el Big Data y por supuesto con el Internet de las cosas, particularmente en el Big Data, problemas asociados a movilidad, temas asociados al catastro, a agricultura, obviamente en el Internet de las cosas, a salud, a seguridad y por supuesto a temas de consumo que pueden ser muy útiles para el proceso. En tercer lugar, los trámites en línea. Y esta es una encuesta también recién salida del horno, que es importante pero que es insuficiente. El 93% de los encuestados consideró que los trámites en línea permiten ahorrar tiempo, el 87% que le permitió ahorrar dinero, el 87% que percibió un aumento en la eficiencia y en la productividad. Esas respuestas son casi que lógicas. Lo que requerimos es ver exactamente dónde seguimos teniendo las dificultades y los problemas, y por eso los semáforos. Nosotros mismos, por solicitud de la ANDI, le hacemos seguimiento estricto a estos trámites que son considerados como estratégicos para poder resolver los procesos. Obviamente, la creación de empresas sigue siendo un tema que está en amarillo, seguimos teniendo dificultades, pero trabajamos para lograr unir a la totalidad de la cadena en esas determinaciones. Temas relacionados con la promoción del e-commerce, lo mencionaba Bruce, yo creo que el tema de la factura electrónica es un avance, pero vamos en la mitad del camino, tenemos que avanzar en ese proceso. Obviamente es un tema que tiene que ser totalmente digital. Temas relacionados con los permisos y registros sanitarios. Esto no es un tema de esta Cámara en particular, es un tema de la ANDI en general. Y nos lo han mencionado y obviamente cuadrar a todos los micos para la foto no es fácil, pero es una responsabilidad nuestra, porque tenemos la obligación de hacerle entender al Estado en general que esto facilita la vida del empresariado, genera mayor empleo, por supuesto mayor crecimiento. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los que alimentan a la Cámara? Ustedes. ¿Quiénes son los que se quejan con justa razón? Ustedes. ¿Quiénes son los que agradecen? Ustedes. Por eso la retroalimentación es vital y es fundamental. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el duplicado de la cédula que finalmente pusimos en línea hace apenas 6 meses ha sido un éxito, pero tal vez no ha sido tan exitoso como lo creemos, porque de pronto hay unos ciudadanos quienes no les ha ido bien en el proceso. Ese tipo de temas, ese tipo de críticas constructivas son las que requerimos en esto que hace referencia en materia de trámites. El tema de emprendimiento, el tema de contenidos digitales. Juanita Rodríguez está acá, quien es nuestra gerente de apps y de contenidos digitales, promocionando, entre otras, una muy importante feria que tenemos nosotros y que se llama Colombia 3.0, que busca fortalecer la economía creativa, no solamente en desarrollos web, en monetización, en temas relacionados, por ejemplo, con música, por supuesto con carreras distintas a las tradicionales. Pero el reto más importante que tiene esta gerencia es entender que la innovación muchas veces no puede desarrollarse en manos de las empresas simplemente por ausencia de capital. Nosotros tenemos un gran grupo de emprendedores que inicialmente, como lo dije al principio, lo que hacíamos era beneficiarlos para que pudieran desarrollar su idea. Eso lo queremos seguir haciendo. De hecho, en ese grupo de emprendedores nació Tapsi, la competencia de Uber, ahora que está tan de moda esa discusión y que en la economía digital no permite ningún tipo de reflexión distinta a que tenemos que entender y comprender que las aplicaciones hay que promoverlas, no prohibirlas. En ese proyecto y en ese programa salió una muy valiosa aplicación que hoy compite con Airbnb y lo hace en el país casi que palmo a palmo. Esa herramienta es la que nos va a permitir nada más y nada menos entender de qué manera podemos innovar en estos procesos, poner al servicio de la ANDI este capital humano que está entrenado, capacitado y que lo que quiere es poder desarrollar este tipo de estructuras de manera efectiva. Pero le ayudamos también al gobierno
por ejemplo, en el Ministerio de Cultura o en el Ministerio de Ambiente o en la Alcaldía de Bogotá, que nos piden constantemente mejorar el servicio a los ciudadanos, y lo hacemos de una manera efectiva, como también a sectores de la economía, en este caso al del turismo que acabo de mencionar en el Atlántico, o al sector metalmecánico en Santander. Y está Lina Taborda, quien es nuestra directora de FITI. Tomamos una determinación con los empresarios y fue regionalizar no solamente las necesidades de generación de software, sino entender de qué manera podemos apoyar esos procesos. El Caribe, por ejemplo, cada día está ávido de herramientas relacionadas con logística, los Santanderes con temas asociados a mineroenergéticos, todo el tema del sur del país agroindustrial, el centro en algo tan importante como es el sector o el servicio financiero. Y como gobierno, pero sobre todo como colombianos, nos sentimos profundamente orgullosos de cómo crece nuestra industria de software, de cómo compite con los grandes titanes internacionales, y por eso creamos la Selección Colombia TI, una selección, Bruce, que le trata de dar la vuelta al país para decirle a los empresarios: compren colombiano, que no le tienen nada que envidiar a las más importantes multinacionales en este proceso. Este tema, obviamente, hemos tratado de focalizarlo desde el punto de vista de agro, de salud, de turismo y de gobierno, que son las iniciativas que terminaré mencionando. Y en el tema de las MIPYMES, en estos sectores que están en la pantalla, hemos entendido que no es simplemente conectar al tendero, o conectar al ferretero, o conectar la peluquería, o conectar el almacén de mascotas, o conectar a los transportadores. No solamente es conectarlos, porque para nosotros es bastante fácil brindarles una conexión de internet, es que entiendan y comprendan de qué manera pueden ser mucho más rentables su pequeño negocio en ese proceso. Y por eso creamos una gran convocatoria, donde muchos de quienes la ganaron son empresas asociadas a la ANDI. Y esa empresa base o esa empresa ancla, lo único que hace es ayudar a que sus microempresarios, que muchas veces son clientes, digitalicen su negocio. ¿Para qué? Para generar mejores beneficios. Y por eso es que hay una gran cantidad de tenderos que tienen hoy no solamente digitalizados sus pedidos, sino adicionalmente sus domicilios, sus inventarios, e incluso digitalizados el famoso cuaderno de la fiada. Pequeños empresarios que le pierden temor al fisco o que le pierden temor a muchos otros que de alguna otra manera les generaba simplemente por ausencia de conocimiento. Esta herramienta ha generado unos valores agregados muy interesantes y vuelve y juega, va de la mano con el sector privado. Nosotros estamos aportando un poco más del 60%, en estos momentos la industria hace el otro aporte y se han generado más de 37.000 beneficiarios en el producto. Y acá quiero aterrizar obviamente un minuto, porque si bien es cierto, los llamados de atención son muy al lugar y muy oportunos en materia de factura electrónica, también es importante señalar un trabajo que ha sido muy valioso, y es que en la construcción de dichos decretos hubo una participación activa del sector privado, me refiero a los de la factura electrónica. Evidentemente, yo creo que hay un espacio todavía, Bruce, mucho más grande para avanzar, y hemos construido, por ejemplo, junto con la DIAN, un equipo donde se vuelve este ministerio, por decirlo de alguna manera, en un soporte de carácter técnico para que la toma de determinaciones en ese sentido avancen por mejor camino. Obviamente ahí hay un esfuerzo muy grande que va a hacer referencia a todo lo que mencionó usted, específicamente la producción de la factura totalmente en línea. Nosotros lo que esperamos es que estos pilotos con los operadores generen un muy buen resultado, pero permitan avanzar de manera muy efectiva para poder tomar decisiones y determinaciones, más teniendo en cuenta las cifras que usted menciona en lo que hace referencia a recaudo, evitando muy seguramente lo que se puede pensar o se puede construir en materia de reformas tributarias. Acá, a unas pequeñas cuadras, está La Boquilla. Hay un grupo de 350 pescadores que digitalizaron su labor de pesca. Hoy en día salen 3 veces a la semana,
no las 7 veces a la semana que salían hace apenas 6 meses, simplemente porque entendieron que era posible en una aplicación que les entregamos junto con el sector privado tener 3 herramientas: las corrientes, el clima y el valor del pescado en la plaza de Basurto. Nada distinto a eso. Están pescando mucho más, están vendiendo mucho mejor y estamos entendiendo que la agricultura es pieza esencial para nada distinto que conectar efectivamente con los mejores productos y mejores utilidades. Lo propio estamos haciendo en otros sectores de manera menos agresiva, pero acá lo importante y lo interesante es entender que el censo agrario nos dio unas cifras bastante preocupantes y la gran mayoría de ellas se pueden revertir si comprendemos que la tecnología es un aliado estratégico para el proceso. Los más de 6.000 kioscos Vive Digital que tenemos en estos momentos instalados están en zonas agrícolas, en zonas agropecuarias. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es que por lo menos los agricultores se vayan entusiasmando con estas herramientas. Lo que sigue no es nada distinto que hacer entender que si estas decisiones no se toman, muy seguramente vamos a quedar rezagados en el proceso. Y lo propio estamos haciendo en salud. Les mencionaba una ciudad intermedia de nuestro país, Montería. Montería está absolutamente digitalizado en este momento en lo que hace referencia a la recepción y adjudicación de citas médicas. En apenas 3 meses han logrado atender a más de 150.000 usuarios, mucho más de la población que tiene Montería, lo que demuestra que hay una gran cantidad de usuarios que han pedido reiterativamente citas simplemente porque no creían en el sistema. El sistema hoy funciona de una manera muy sencilla. Esa herramienta tecnológica distribuye entre los 42 centros médicos de la ciudad la ubicación de los especialistas y la necesidad de traslado del ciudadano a ese espacio. El segundo paso es el que mencionó Adriana hace un rato y que hace referencia a la digitalización, por ejemplo, de la historia clínica. Fuimos a ver dónde están las historias clínicas en Montería y no les miento, pues tal vez menos de este salón, la mitad de este salón es el archivo de la Secretaría de Salud de Montería y hay 3 operarios que literalmente les dice el sistema: busque la historia clínica de Pedro Pérez, y tiene que arrancar a buscar stand por stand porque no las tienen ni siquiera organizadas en el proceso. Inició el proceso de digitalización, se espera que en febrero del próximo año esté concluido. Eso no solamente va a ahorrar tiempo, sino, como lo decía el presidente de la ANDI, va a atacar directamente el problema de corrupción que en estos momentos se presenta en la salud. Historias clínicas desaparecidas, historias clínicas duplicadas, historias clínicas construidas en uno y en otro sentido en determinados centros de salud del proceso. Y para terminar, todo esto es importante si se sigue avanzando en temas de infraestructura. Obviamente, la infraestructura es vital en lo que hace referencia a la conectividad que les mencioné con fibra óptica. Ahora vamos a aterrizar en todas las plazas fundacionales de todos los municipios del país con una zona Wi-Fi gratuita, para nada distinto que para entender cómo funciona el proceso. Para ustedes todos es absolutamente lógico y fácil. Para muchos en determinados municipios es un proceso absolutamente inentendible. Ayer, en una escuela que queda a 13 kilómetros de Aguadas Caldas, nos decía la profesora que estaba poniendo en práctica los espacios en blanco de espectro por primera vez: nunca nos habíamos conectado a internet y hoy tenemos esta posibilidad, básicamente, que vamos a aprovechar de manera efectiva y eficiente. Tenemos un poco más de 455 cabeceras municipales conectadas con 4G, vamos a llegar en 2018 a las 1.115 cabeceras municipales. Vamos a adjudicar la banda de espectro más valiosa que hay en todo el mundo, la banda de 700, que es una banda baja. Más que plata, lo que queremos recibir es conectividad, que los centros poblados del país puedan recibir esas posibilidades. Ahí hay obviamente una oportunidad enorme, tal vez la última que queda dentro de esa condición de comunicaciones,
Y obviamente, pues esto va referido a una herramienta que hace énfasis en el número de conexiones y en el número de usuarios. Yo estoy totalmente de acuerdo con Bruce, la cuarta revolución ya llegó y lo único que tenemos que hacer es montarnos en el proceso. Tenemos un país bien conectado, tenemos que llegar como reto a las áreas más alejadas, estamos avanzando en unos sectores de la economía, nos falta avanzar en muchos otros. Este es un tema cultural muy valioso, importante, pero también es un tema financiero donde nosotros podemos desarrollar unos apoyos importantes. Hemos implementado una estrategia público-privada con el sector empresarial, pero también con el sector académico, y creemos que es una gran oportunidad de investigación, pero también de generación de confianza. Y obviamente estamos absolutamente agradecidos, pero sobre todo comprometidos a que este tipo de alianzas, como ha sido la alianza construida con la Cámara, pueda seguir adelante. Tenemos retos, obviamente yo no voy a decir nada distinto a gracias Santiago y Adriana, pero síganos apretando porque es nuestra responsabilidad y tenemos que seguir rindiendo con resultados efectivos y eficientes para lograr enfrentar la situación que estamos viviendo. Y estamos a tiempo de salir absolutamente fortalecidos de esta revolución industrial. Colombia vivió evidentemente hace unos pocos años una bonanza mineroenergética, estamos viviendo una bonanza digital. Aprovechémoslo y hagámoslo de la mano, hagámoslo conjuntamente porque estamos seguros que así seremos más exitosos. Muchas gracias.